Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Conversaciones para Alimentar tu Vida. Hoy traemos un tema de conversación muy bello y muy interesante, por lo menos para mí, que soy mujer, porque vamos a hablar sobre yoga y todo lo que tiene que ver con el universo de la mujer. Y para eso nos acompaña Sandra Gutiérrez. Antes de nada, le voy a dar paso y después voy a contar un poquito más sobre ella. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por estar y por unirte a este espacio. Muchas gracias, Nieves, por invitarme, encantada. Igualmente, ya sabes. Bueno, pues voy a contar un poquito más sobre Sandra. Ella es profesora de yoga, especializada en maternidad y crianza. Y bueno, pues claro, en todo lo que tiene que ver con eso. Es profesora de yoga normal, digamos así, entre comillas, yoga para la mujer, prenatal, postnatal, yoga con bebés, yoga con niños y yoga con familia. Es como que engloba un poco todo lo que es el universo desde que la mujer se queda embarazada hasta pues, todo el proceso que llega después de crear realmente un ámbito familiar. Además, ella tiene formación en meditación Vedanta, que es un curso que hemos compartido y que mandamos desde aquí a Conchi un abrazo enorme. También hemos compartido una formación que es Nyasa Yoga Nidra, que también es una formación muy interesante y muy profunda, que es bastante poco conocida, está puesta bastante poco en valor y realmente trabaja muy profundo, capas internas profundas. Así que, bueno, ahí también tenemos una opción con ella para conocer un poquito más este mundo del Yoga Nidra. Y además hace talleres de todo lo que hemos hablado. Hace talleres para embarazadas, talleres de lactancia, de crianza y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con prácticas, con clases de yoga. Así que, antes de nada, vamos a profundizar un poquito. Me gustaría, Sandra, reconocer el valor de lo que estás haciendo, porque me parece muy bello, el que dediques una parte de tu vida a acompañar a mujeres y a ensalzar realmente la imagen de la mujer y poner en valor a la mujer, que creo que en algunos ámbitos pues no está teniendo el lugar que se merece. Así que me gustaría, antes de nada, que nos contaras cómo sientes, cómo ves y cómo entiendes tú a la mujer y qué encuentran las mujeres cuando se acercan tanto a tus clases de yoga como a los talleres que impartes. Ya, pues bueno, yo creo, siento y estoy convencida de que las mujeres somos poderosas, que somos seres poderosos, que somos seres creadores de vida más allá de una criatura hijo o hija, sino de vida en general, ¿no? Somos creadoras. Y, a ver, también creo que, bueno, la historia patriarcal que llevamos en nuestras espaldas pues se ha encargado de desempoderarnos, ¿no? De hacernos creer que somos seres débiles, que somos seres dependientes, cuando a mi modo de ver no es así, por el sentimiento que tengo de mí misma y el sentimiento que tengo del resto de mujeres que me rodean. Y sí es verdad también que fui muy consciente de este poder que hay en mí en los dos partos, sobre todo en el primer parto de mi primer hijo, Ajá. que fue un parto pues muy normal, natural, sin anestesia, dejando que las hormonas de mi cuerpo funcionasen como tenían que funcionar. Y bueno, es indescriptible, es difícil explicarlo en palabras, pero ese sentimiento de mamífera todopoderosa que sentí, Ajá. de puedo con esto y puedo con todo lo que la vida me traiga, es muy difícil de explicar en palabras, pero se queda ahí en el cuerpo. Qué bueno. Y bueno, no creo que haga falta parir para que una mujer sienta esto, pero sí es verdad que es un portal muy importante en la vida de una mujer el traspasar ese portal del parto y entregarte a él de manera consciente. Y a mí en ese momento me corroboró y me hizo sentir ese sentir de poder, ¿no? De todopoderosa que soy y que somos todas las mujeres. Y bueno, pues no sé, yo en mis clases pues intento transmitir esto también, ¿no? Las mujeres cuando vienen embarazadas a clase vienen con muchos miedos a veces, con mucha carga de lo que la cultura y la sociedad nos inserta, ¿no? En las mentes Ajá. pues, de seres un poco desvalidos, que necesitamos que los médicos nos vayan contando lo que tenemos que hacer, lo que no, y mi mensaje sí va por ahí también, ¿no? En conectar con nosotras, conectar con nuestro poder, con nuestro sentir, y con nuestro instinto y quién mejor que nosotras vamos a saber lo que tenemos que hacer durante nuestro embarazo y durante lo que sea, en cualquier vida de cualquier mujer. Qué maravilla.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir conociendo un poquito más a lo largo de la conversación contigo, vamos a ir conociendo un poquito más esos enfoques y como esa apertura que tú facilitas a las mujeres, ¿no? Desde ese papel que tú ejerces desde tu propia experiencia, que al final es lo más bello, ¿no? Cuando uno experimenta las cosas, las transmite con mucha más seguridad, con mucha más certeza y sobre todo desde la propia experiencia, pues bueno, es algo que es incuestionable, ¿no? No es algo que has escrito, o sea, que has leído en un libro, sino que realmente tú has sentido y puedes acompañar y alentar a otras mujeres a vivir el proceso desde un lugar completamente diferente. Para ir sumergiéndonos un poquito más realmente en tu propuesta, que como te decía me resultó muy bella y me cautivó y por eso estás aquí realmente, me gustaría primero comenzar con una frase que tienes en tu página web que me gusta mucho y que me gustaría que hicieras alusión a tu experiencia de vida en relación al contacto con el yoga. La voy a leer literal, si te parece. Dice, en 2001 asistí a mi primera clase de yoga y desde aquel momento supe que el yoga era un camino de vuelta a casa, a mi centro. Es una frase muy bella, de hecho se me han puesto los pelos de punta y me pasó lo mismo cuando la leí. Y me gustaría que nos contaras, que nos compartieras qué significa para ti el camino de vuelta a casa, qué es para ti el yoga, qué es lo que te abrió, con qué te conectó. Ya, pues claro, fíjate, Nieves, que yo conocí el yoga en 2001, tenía 20 y pocos años. Ajá. Y estaba viviendo una crisis de ansiedad bastante potente, una crisis existencial y tenía bastante ansiedad y no sabía manejar aquello. Era jovencita, no había aprendido herramientas para manejar lo que me estaba ocurriendo a nivel emocional y una persona me recomendó el yoga. Me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer yoga? Yo no tenía ni idea de lo que era. Y tampoco había centros de yoga como ahora en cualquier sitio. Hace 20 años en mi barrio, pues barrio de Madrid, no había muchos centros que yo, o al menos que estuvieran a mi alcance. Claro. Y cerquita de casa había un gimnasio que tenía clases de yoga, no sé cómo di con él, pues bueno, cosas que tenía que aparecer, ¿no? Y era un gimnasio ruidoso, un bajo, sin ventilación, sin ventanas, era muy anti-yoga. Pero dentro de este espacio tan, bueno, no sé, un poco agresivo para mí quizás, para lo que yo andaba buscando, había como un oasis dentro, así una sala en la que una profe maravillosa de yoga que se llamaba Gabriela, argentina, que luego muchos años después la encontré, nos encontramos en otro evento de yoga. Y fue ella, a través de ella tuve el primer contacto con el yoga. Y claro, a través de ella y a través de su guía, yo por primera vez respiré conscientemente. Wow. Y conecté con la respiración consciente y conecté con el movimiento consciente de mi cuerpo y bueno, algo que nunca había hecho quizás en 20 años, ¿no? Claro. Y sí, hubo un clic ahí, ¿no? De wow. O sea, yo recuerdo salir de clase y salir como más ligera, más más elevada, más... y con esa sensación de calma que realmente necesitaba mi ser, claro, que andaba buscando. Y bueno, ese fue mi primer contacto con el yoga. Y luego a partir de ahí, pues hubo otros muchos contactos, ¿no? Y sí, desde ese primer momento tuve esa sensación de ese camino de vuelta a casa, de ese camino hacia mi ser, hacia mi esencia, ¿no? Había mucho ruido en mi mente. Mi mente estaba totalmente ruidosa en ese entonces y de repente fue esa sensación de wow, de calmo ese ruido y conecto con mi centro, ¿no? Mi vuelta a casa. Y por eso creo que lo expreso así, ¿no? Porque fue así hace 20 años y sigue siéndolo así ahora. O sea, el yoga ha sido tabla de salvación en mi vida. No sé qué habría hecho sin la práctica de yoga, no sé cómo habría sido mi vida. Pero sí, siento que en momentos críticos, en momentos difíciles y en el día a día ha sido mi tabla de salvación. Y lo es. Es muy bello esto que compartes y además siento que muchas personas que hemos recurrido o hemos conocido y nos hemos enamorado y enganchado y quedado ahí con esa filosofía de vida con el yoga, tenemos un recorrido similar. Pasó por aquí también nuestro compañero Jesús hace nada, la semana pasada, y él también comentaba, ¿no?, que también recurrió en un momento en el que estaba viviendo un momento crítico. Yo también me acerqué al yoga de esa manera y tuve la misma sensación de lo que has descrito, ¿no? Como una sensación de, como que de repente algo me permitía conectar con una parte de serenidad y de paz que yo llevaba muchos, muchos años sin sentir. De hecho, estaba en un sentir completamente opuesto, ¿no?
Y además, no solamente eso, sino que estaba como con la atención y el anhelo puesto fuera, ¿no? Y al final te das cuenta, cuando empiezas esa práctica consciente, de que en lugar de buscar en el exterior, lo que tenemos que hacer es conectarnos con el interior, que es donde alberga todo eso que anhelamos, ¿no? Parece que, ay, que voy a obtener esto de fuera y entonces es cuando me voy a sentir feliz, ¿no? Es como un anhelo que tenemos ahí que nos acompaña constantemente y que es completamente utópico. Y realmente la práctica de yoga, y es verdad que también otras disciplinas, no solamente la práctica de yoga, pero sí todas las disciplinas que nos invitan a conectarnos un poquito más con el mundo interno, ¿no? Con nuestra corporalidad, con nuestra respiración, con indagar un poquito en todo lo que ocurre en nuestra mente, ¿no? En los procesos mentales, sí que suponen esa conexión con eso que anhelamos, ¿no? Y por eso entiendo muy bien y me gustó mucho esa expresión de camino de vuelta a casa, ¿no? Es como cuando ya tocas, ¿no? Es como que sabes que siempre, por muy, muy, muy revuelta que esté la superficie, siempre hay un camino de vuelta a casa, ¿no? Y eso es muy bonito. Y es básico. Yo luego, claro, luego después descubrí los beneficios físicos del yoga, pero mi primer acercamiento no fue por el cuerpo, por lo físico, ¿no? Digamos, fue algo mucho más, pues, emocional, ¿no? Es decir, necesito eso que me ayude a encontrar mi calma de nuevo. Eso es, como a reconectarme, ¿no? Porque yo siento que entonces hay una conexión muy profunda con el yoga desde ahí. Creo que es diferente a si tu primera conexión va solamente quizás por el cuerpo, ¿no? Por una ejercitación del cuerpo, que luego vendrá lo demás, claro, si vamos profundizando en el yoga. Claro. Pero como esta fue mi motivación, desde el principio hubo una conexión muy profunda. Eso comentábamos también con Jesús en la conversación que mantuvimos con él en relación a la importancia que tiene o por lo menos bajo mi prisma y bajo mi experiencia personal, ese primer contacto, ¿no? con el yoga. Depende de quién te lo muestre, de quién te abra la puerta y diga pasa, te invito a sentir y a practicar. El que tú realmente puedas experimentar que es algo que va mucho más allá de mover el cuerpo, simplemente, o de hacer una postura, como yo digo, de la foto, ¿no? Que parece que ahora está como muy de moda, que cuanto más estrambótica es la postura, parece que más mérito tiene. Y realmente los que conectamos un poco con otro enfoque completamente distinto de lo que es la práctica de yoga y la filosofía yógica, pues comprendemos que realmente se trasciende el cuerpo. De hecho, asana se utiliza precisamente para llegar a otro tipo de estados, ¿no? Y a otro tipo de conciencia. Y me gustaría entonces, teniendo un poco el encuadre de cómo conectaste, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó después a profundizar en todo lo que tiene que ver con maternidad, crianza? Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, pues después de esta primera toma de contacto con el yoga, pues continué teniendo mis experiencias con el yoga, con diferentes maestros, diferentes escuelas. Sí que es verdad que los primeros años no era una práctica constante como puede ser ahora, que es algo diario y que está ahí, ¿no? En mi vida. Los primeros años fueron como, bueno, voy a ir probando. Y creo que fue en el año, es que pierdo las fechas, pero como en el 2011 o 12, que ya tuve ese deseo de formarme y de profundizar más. Y después de una formación en la Escuela Internacional de Yoga como instructora, sentí ese deseo siempre estuvo en mí el deseo de la maternidad. Y aunque no era el momento para mí en lo personal, sí que tenía esa inquietud de conocer el mundo de la maternidad, ¿no? Del embarazo y todo. Y bueno, pues no sé cómo fue, quizás sincronías de la vida, seguro. Apareció en mí la información sobre la formación que daba Sonia Casado en el Escorial de Madre Tierra. Y contacté con ella y ahí empezó mi formación con ella, primero en yoga prenatal, después más adelante en yoga posparto y como otro año después, no fue junto, hubo como un intervalo de un año entre medias, me formé en yoga para niños. Y no era madre yo aún, cuando empecé mi formación en yoga prenatal no era madre, pero sí que fue todo como muy fluido. Enseguida, después de formarme, me surgieron unas clases en Maternatal, que es un centro en Madrid que trabaja con la mujer y con la maternidad. Y bueno, pues como muy, muy fluido todo, comencé mis clases allí y a los pocos meses me quedé embarazada. Con lo cual que fue como un camino muy fácil, como que
tenía que ser. Una preparación, ¿no? Para dar la bienvenida a tu Una bebé desde otro lugar. preparación, sí, sí, sí. Y allí comencé a dar clases a embarazadas y a mamás con bebés también, antes de ser madre yo. Pero luego, claro, luego una vez que yo me quedé embarazada, pues yo iba a dar mis clases incluso hasta el último día. Recuerdo el día que empezaron las contracciones de parto ya, en la mañana estaba dando clase. Qué bueno. Y como fue un parto muy bueno y me recuperé muy bien, a la semana, 15 días, ya el cuerpo me estaba pidiendo recuperar mi práctica de yoga y enseguida empecé a dar clases de nuevo y mi bebé se venía. Entonces yo iba a dar clases a las mujeres embarazadas, a las mamás con los bebés y mi bebé me acompañaba hasta que, Mm, hasta que empezó a corretear en clase, vamos. qué maravilla. Pues mira, voy a aprovechar esto que nos comentas para porque claro, es un universo tan amplio, Sandra, que podríamos estar aquí hablando pues varios días, meses incluso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mujer, crianza, maternidad, bueno, pues toda esa parte. Entonces, para dar un poquito de estructura y por si las personas que nos ven hubiera alguna mujer que está o bien planteándose quedarse embarazada o bien que está embarazada, me gustaría que pudiéramos como disgregar en dos partes, ¿vale? Lo que es una parte de la conversación. Vamos como a abordar la parte puramente física, en lo que tiene que ver con la adaptación de la mujer embarazada a la práctica de yoga, y luego la parte un poco psicoemocional, que me parece muy interesante y que muchas veces es la gran olvidada, ¿no? Para mí, tengo la percepción muchas veces de que a veces en una parte de la sociedad se ve a la mujer embarazada como si estuviera enferma y realmente no está enferma, simplemente tiene unos cambios fisiológicos en su cuerpo, eso le crea unas necesidades y unos cuidados específicos y eso sí es importante, primero, que la mujer sea consciente de ellos, que me gusta mucho lo que has hecho, a la alusión que has hecho al principio de la conversación en relación a lo que decías de que parece que siempre tiene que ser desde fuera, ¿no? Lo que te dicen, lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero quizás porque tampoco hay una formación en la que realmente a la mujer se le explique pues todos los cambios fisiológicos que va a sufrir su cuerpo y que eso va a tener unas demandas y unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, dentro de la práctica de yoga también ocurre y me gustaría, si te parece, yo te voy a ir planteando una serie de temas, unos tips y tú me dices cómo se abordaría en la mujer embarazada desde el punto de vista del yoga, ¿vale? Porque me parece importante y sobre todo que las personas lo puedan conocer y tenemos la oportunidad maravillosa de tenerte aquí para que tú nos lo cuentes. Entonces, mira, una duda que es muy común. Cuando la mujer se queda embarazada y es consciente de que está embarazada, en ese momento puede empezar a practicar yoga, tiene que respetar un tiempo. Cuéntanos cómo sería en eso. Yo creo que depende. Yo ahí soy cuidadosa, porque en mi experiencia, muchas mujeres se acercan al yoga una vez que están embarazadas, quizás nunca han practicado yoga. Entonces, de repente se quedan embarazadas, empiezan a ser conscientes de que quieren recibir un autocuidado, ¿no? y hacer alguna práctica de cuidado, o llegan a la matrona o llegan al ginecólogo, a la ginecóloga y le dicen, pues haz yoga. Muchas veces ni siquiera saben los médicos lo que es el yoga. Porque a clase llegan a veces mujeres con ciertas patologías que serían incompatibles con el yoga, pero porque los médicos realmente no saben lo que es y les dicen, pues haz yoga. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Si una mujer nunca ha practicado yoga y tampoco ha llevado una vida activa, ha realizado algún tipo de ejercicio físico poco activo, yo ahí sí le diría que respete las 12 primeras semanas, que a partir de la semana 12 empiece la práctica. Por lo general, esa sería mi recomendación general para todas las mujeres, porque nunca sé muy bien cuál es su salud y qué tipo de práctica física ha llevado. Pero es verdad que, bueno, luego hay mujeres que han tenido una práctica de yoga más avanzada o más regular y de repente se sienten embarazadas, pues lo que me pudo pasar a mí. Yo de repente estaba embarazada, no me estuve hasta la semana 12 sin practicar yoga porque mi cuerpo lo necesitaba. Claro. Ahora hacía una práctica más suave y creo que se trata de ir escuchando un poquito el cuerpo. Pero como norma general, sí que diría que vamos a esperar a la semana 12 y luego cada caso particular pues lo vamos viendo según el estado de la mujer y la práctica que haya tenido anteriormente. Es muy común también que en el primer trimestre haya náuseas, haya mucho cansancio, mareos, entonces no está de más tomar un cierto descanso. Vivimos en una sociedad, ¿no?, que todo el rato hay que hacer y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Estar unas semanas, decir, me voy a quedar escuchando el cuerpo, cuidando lo que necesite ahora mi cuerpo y luego comienzo mi práctica de yoga. Si nunca lo he hecho, no va a pasar nada porque esperé.
Claro, unas semanas. Entonces Ujú. creo que hay que estudiar un poco cada caso, pero como recomendación general, yo siempre digo semana 12. Y luego también creo que hay una cosa importante y es que la pérdida perinatal es algo como muy silenciado, que las mujeres lo sufrimos en silencio. A mí no me ha ocurrido, pero sí que en mi entorno muchas mujeres han perdido un bebé en un estado de gestación muy corto, antes de las 12 semanas, Ujú, y muchas veces está muy silenciado. ujú. Entonces es algo bastante habitual. Y bueno, pues creo que hay que tener un poquito, no miedo, desde luego, se puede seguir practicando yoga y se puede seguir haciendo nuestra vida. Como tú bien has dicho, no estamos enfermas ni necesitamos ningún cuidado especial, simplemente estamos embarazadas en ese momento. Pero bueno, hay que tener ciertos cuidados, creo, en el primer trimestre, porque el cuerpo todavía está ahí un poco Sí, luchando también contra esto que hay interno dentro que no sabe muy bien qué es todavía. Y claro. hasta que llega el momento dice, ah, vale, venga, que te quedas. Entonces Totalmente. creo que Yo no cuidado. tengo formación específica como tal, pero sí que tengo nociones de yoga para embarazadas, lógicamente, y también es un poco mi recomendación siempre, Mm, ¿no? mm, Que efectivamente en ese periodo de tiempo el cuerpo está haciéndose algo que es ajeno a él y que tiene mm. que abrazar y tiene que integrar. Y bueno, pues quizás también lo que tú decías, ¿no? Depende si la mujer ha practicado antes yoga y tiene conciencia corporal, pues no a lo mejor una práctica de yoga, pero sí a lo mejor pues ciertas posturas le pueden aliviar pues en los cambios morfológicos en la columna que suelen generar dolores, es decir, algunas modificaciones que sí que la persona en su propio entorno, en su propia casa, sí que puede ir haciendo o rescatando de la práctica de yoga de forma aislada para mejorar toda esa parte que se le puede abrir cuando el cuerpo experimenta todos esos cambios, ¿no? Que experimenta, Claro, que no son claro, pocos además. claro, son muchos. Pero es Claro. verdad que la gran mayoría de mujeres cuando llegan a una clase de yoga embarazadas, la gran mayoría no han probado antes. O al menos es lo que yo me he encontrado. Uh Llegan -huh, muchas mujeres que nunca habían hecho yoga y de uh -huh. repente prueban por primera vez embarazadas. Entonces ahí sí, Claro. mi recomendación es esperar un poquito. Claro. No Bueno, pasa pues nada. vamos con algunos tips más que te quiero preguntar. Por ejemplo, ¿cómo se modifica una vez, por ejemplo, vamos a poner el caso, ¿no? De que una mujer se acerca a la práctica de yoga y no ha practicado nunca, como tú comentabas, y a partir de la semana 12 empieza la práctica? Ujú, ¿Qué tipo de modificaciones hay en las posturas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque, por ejemplo, en embarazadas sabemos que puede haber una elevación de tensión, la ujú, estabilidad hay que tenerla más estable, valga la ujú. redundancia. Cuéntanos un poco cómo se modifican las prácticas en eso. Vale, para mí hay una premisa fundamental que es la respiración debe ser siempre fluida Uh y -huh. constante. Quiero decir que no es momento de hacer un tipo de asana, por ejemplo, vinyasa muy fuerte o un tipo de ejercicio en general más allá del yoga que nos fatigue, que nos falte la respiración. El bebé está respirando a través nuestro, entonces es un momento de que la respiración sea constante. Entonces, es muy importante para mí en la práctica de yoga que esa respiración sea constante siempre, que no nos fatiguemos Uh en -huh. ninguna asana. Luego, para mí, por lo que dices también de la estabilidad, claro, estamos ganando peso continuamente, Claro. las articulaciones se pueden ver un poquito cargadas. Para mí es importante, las clases como yo las enfoco son muy fluidas. Uh -huh. Yo no mantengo mucho las posturas, las asanas no las mantengo demasiado tiempo, sino que es un movimiento más fluido, como un vinyasa suave. Entonces ahí vamos variando de una a otra, como en un flujo continuo, Uh pero -huh. sin demasiada estabilidad en ciertas posturas. En algunas sí, pero por lo general no. Otra premisa a tener en cuenta es la apertura. Apertura de piernas, siempre vamos a mantener una apertura del ancho de caderas mínimo o más, porque el útero va a ir creciendo con el bebé y muchas veces vamos a necesitar mucho más del ancho de caderas. Entonces, la apertura siempre va a ser necesaria. Lo importante es que el bebé esté bien, que el abdomen esté con el espacio que necesita. Nunca vamos a hacer posturas con piernas cerradas o una flexión hacia adelante con unas piernas cerradas porque no es lo que necesitamos. El cuerpo ahora mismo lo único que tiene que hacer es dejarse hacer Claro. y esa pulsión de vida lo único que pide es apertura. Entonces vamos a trabajar siempre posturas facilitando la apertura. Uh -huh. No vamos a tumbarnos sobre el abdomen, claro, porque Esa era mi no nos lo siguiente pide el cuerpo pregunta, en ¿no? este momento. Claro, esa era mi siguiente pregunta. Si cuando las personas, porque la gente que se acerca al yoga a lo mejor ve el saludo al sol, que es una práctica muy común Sí, al inicio, ¿no? Para sí, preparar un poco el cuerpo para otras posturas. Claro, ahí hay, se claro.
completamente el abdomen, entonces, ¿qué tipo de modificaciones necesitamos ahí? Claro. Claro, sí, pero ahí son un par de modificaciones. En realidad, salud al sol es muy similar, podemos seguir Sí. haciendo nuestro salud al sol perfectamente, Ujú. pero en lugar de una cobra con el abdomen pegado al suelo, pues vamos a hacer otra postura en cuadrupedia, quizás. Ujú. O, pues esto, en lugar de tener las piernas juntas, las vamos a tener separadas, lo que necesitemos, Ujú. por lo menos el ancho de caderas. Claro. Y lo que decías de la elevación de brazos, bueno, la verdad que yo no, sí que es verdad que en el saludo al sol no elevamos brazos, los dejamos abajo, pero bueno, creo que como por lo menos en la práctica que yo propongo hay mucho movimiento, sí elevamos brazos, no mantenemos mucho tiempo brazos arriba, pero sí Claro. hay una elevación de brazos porque creo que al final debemos escucharnos y bueno, pues cada mujer Claro. también sabe hasta dónde o no, pero Exacto. Sí, ese sería creo que sobre es un todo momento de escucha. Es claro, un momento muy importante de escucha del cuerpo, que es muy natural, porque una mujer cuando está embarazada está constantemente sintiendo cada pequeño cambio en su cuerpo que está ocurriendo a cada segundo. Entonces hay mucha presencia y mucha escucha durante el embarazo, con lo cual es muy fácil tener esa escucha dentro de la práctica de yoga, porque es que ya claro, está instalada. claro, totalmente. Mm. Claro, ahí me refería sobre todo a personas que a lo mejor ya tengan esa tendencia a tensión arterial alta y sobre todo si tuvieran Sí, mantenido la sí, sí, postura, claro, pero en por tu caso, supuesto. como dices, no hay Sí, ningún sí, problema. sí, 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 sí. Y ahí, por ejemplo, también, bueno, pues algo muy básico, ¿no? En la práctica de yoga, que es Savasana, la relajación final. Claro, entiendo que a medida que va, ¿no?, aumentando de volumen, la postura, la persona no puede estar completamente tumbada porque hay una Mm, modificación de la columna vertebral en la parte de la ujú, zona lumbar. Entonces, cuéntanos un poco cómo se modificaría eso, que si se mm. utilizan soportes, si no, cómo se enfoca realmente la relajación final en embarazo. Sí, por lo que dices, la columna vertebral se va modificando, hay como más hiperlordosis, ¿no? en la zona lumbar y una postura tumbada sobre la espalda, savasana, ya puede ser más molesta. Y ya no solamente por esto, sino también porque presionamos la vena cava. La vena cava inferior del bebé se ve presionada cuando nos tumbamos sobre la espalda o sobre el costado derecho, que Ujú. suele ser como el más habitual en nuestra práctica de yoga, tumbarnos sobre el costado derecho. Entonces, lo que se recomienda en una mujer embarazada es que el savasana, o bien sea, si es muy poquito rato, tumbada sobre la espalda, pero con piernas flexionadas, para Ujú. no presionar lumbar, o sobre todo, es la mejor recomendación, tumbada sobre el costado izquierdo. Ujú. Si utilizamos soportes tipo cojines, o si no tenemos cojines, ladrillos, para poder hacer sobre todo una separación entre piernas, eso nos va a ayudar para nuestra espalda, Ujú. algún cojín para la cabeza también. Y bueno, siempre buscamos una postura cómoda en Savasana, ¿no? Entonces aquí hay que adaptar un poquito, pues como bien dices, con soportes y sobre todo teniendo en cuenta que esta variación es sobre todo por nuestra columna y por no presionar la vena cava, que es importante que no se presione. Es la recomendación. Luego es verdad que cuando estamos embarazadas y necesitamos mucho cambio de movimiento. Por ejemplo, muchas mujeres me dicen cuando estamos en Savasana y ajustamos tanto ya, pero yo en la cama no puedo estar toda la noche sobre el costado izquierdo. Claro, y es cierto. Imagínate en la cama cuando empiezas a tener un montón de dolores en la espalda o aunque no tengas dolores, necesitas movimiento porque es difícil estar en una postura estable durante el Claro. embarazo. Pues Ujú. cambias de lado 1000 veces y te tumbas sobre la espalda, te tumbas sobre el lado derecho y todo eso que se supone que no hay que hacer. Pero bueno, la recomendación, si vamos a estar un buen tiempo, es esa. Ujú. Mm. Y la forma de incorporación, una vez que se ha terminado esa fase de relajación, también tendría, si ya de por sí en la práctica normal siempre se invita, ¿no?, a que la persona Mm, lo haga de forma progresiva, lateral, porque pesa mucho la cabeza y se puede tensionar todo mm. el cuello, ¿también se modifica de alguna manera? Sí, 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 la recomendación es de lado, como dices, Ujú. apoyándonos en las manos y también ya no solamente por el tirón que le puedes dar a la columna vertebral, que nos podemos hacer daño en el lumbar o el cuello, como dices, sino por la diástasis abdominal también, que luego es muy costosa de recuperar. Cuando estamos embarazadas, los músculos, los rectos abdominales se están abriendo para dejar paso a que el abdomen, el útero vaya creciendo. Claro. En un tirón de estos es posible que se abran de más.
Y luego eso es muy difícil de recuperar en el posparto, cuando los rectos están abiertos, que es la diástasis abdominal. Es muy costoso. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Más allá de que nos podamos lastimar la espalda, que por supuesto es importante, Claro. es algo que no se conoce quizás tanto, pero que le ocurre a muchas mujeres. Muchas mujeres en el posparto están recuperando suelo pélvico y diástasis, sobre todo si ha habido tirones o si la tripa ha sido muy grande, depende, pues hay mujeres que cogen más peso o su útero se agranda más porque el bebé sea más grande o por lo que sea. Y ahí luego puede haber problemas para recuperarlo. Qué Pues sí, hay que importante tenerlo en esto cuenta. que comentas. Mm, mm, Pues me abre a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Yo siempre aquí, cuando converso con vosotros, hago como si no supiera absolutamente nada de nada y me pongo como alineada con las personas que nos vean, ¿no? Que digan, esto es como un universo para mí desconocido. mm. Y mi pregunta sería, si una persona va a una clase, ¿podría ir a una clase normal teniendo en cuenta que el profesor tuviera formación? ¿O normalmente tú, bajo tu propia experiencia, que llevas muchos años trabajando y enseñando yoga para embarazadas y todo lo que tiene que ver con el universo de la mujer, recomendarías que fueran clases específicas para embarazo? ¿Cuál es un poco tu posicionamiento ahí? Yo creo que es mucho más rico cuando la mujer asiste a un grupo de embarazo. Por supuesto, puede seguir asistiendo a una práctica normal si su profesora o su profesor le adapta las posturas y ha estudiado, está especializado también en ello, claro, porque a veces también hay mujeres que están acostumbradas a su profesor, a su profesora, a su centro de yoga y quieren continuar yendo allí Claro. y fenomenal, es muy viable. Pero mi recomendación siempre es ir a un grupo específico de prenatal, porque más allá de, bueno, aparte de que el grupo ya está orientado a esto, ¿no? Y la profesora, el profesor va a adaptar toda la práctica al estado actual de la mujer, la energía que se genera allí es muy especial, porque todos son mujeres que están en la misma situación, que Claro. están compartiendo mismas inquietudes, mismos procesos. Hay, pues eso, hay muchas inquietudes, hay muchos miedos, hay muchas cosas que necesitamos compartir con otras mujeres cuando estamos embarazadas. Y entonces es mucho más rico, creo que es mucho más rico. Entonces, en las clases que yo planteo, pues hay mucho compartir, tanto antes de la clase como durante la clase, si alguna mujer necesita expresar algo. Al final siempre nos quedamos compartiendo y hablando. Y luego pues se generan esos lazos entre ellas que a mí me parece muy bonito. Que muchas Totalmente. veces en los grupos de yoga para embarazadas pues vienen mujeres que no se conocen entre sí, claro, pero que de ahí surge un grupo. Y de ahí surge un grupo que después comparte más allá del parto, pues la crianza de sus bebés y quedan, y a mí me parece muy bonito presenciarlo y bueno, no sé. Creo que sí, o sea, si me preguntas mi opinión, pues creo que es muchísimo más rico asistir a clases especializadas, claro. Claro. Si está a nuestro alcance, a veces no lo está. Mm. Bueno, pues no pasa nada. Si en el centro de yoga en el que nosotras practicábamos la profe o el profe me lo va a adaptar, pues nada, continúo. Ujú. Sí, lo que pasa que lo que tú dices, ¿no? Es como muy bello el proceso que se inicia, Claro, porque es un compartir constante, ¿no? En esas claro. inquietudes, en esos miedos, en esa incertidumbre y también en esa evolución, ¿no? De la mujer desde que está embarazada hasta todo el proceso final, ¿no? Que es lo que posteriormente abordaremos un poco contigo, ¿no? Es Como, muy necesario ir claro, generando esa tribu ya, que la necesitamos para criar. exacto. Entonces, si comienza ya en el embarazo, pues vamos a tener un sostén muy importante de cara a la crianza del bebé. Ujú. Y en relación también a la especificidad, un poco que dices, ¿no? De las clases cuando es un grupo para embarazadas, porque entiendo que a lo largo de la práctica tú irás acompañando a la mujer también para que vaya trabajando especialmente pues, toda la zona de suelo pélvico y preparando Mm. toda esa estructura corporal para el momento del parto, ¿no? Entiendo, porque claro, las necesidades son completamente diferentes, ¿no? Entonces, me imagino que ahí hay una incidencia directa sobre determinadas posturas y entiendo que prácticas respiratorias a nivel de contracciones Mm. musculares, ¿no? Que van enfocadas precisamente a preparar esa zona para que tengan esa capacidad de poder tener un parto lo mejor posible, ¿no? Sí, sobre todo posturas de apertura. Ujú. También creo que es importante la fuerza en piernas, depende del parto que vayamos a querer, pero por lo general si queremos un parto
normal, sin mucha intervención, pues vamos a requerir cierta fuerza que está ahí, que no hace falta trabajarla, porque en el momento del parto esa fuerza de mamífera, como te comentaba al principio, aparece y de repente dices, ¿de dónde ha salido esto? Que yo no sabía que tenía tanta fuerza, pues la tengo. Entonces tampoco Claro. es que haga falta trabajar nada específico, pero bueno, sí, si me preguntas sería esa apertura. Sí que creo que en realidad lo que es importante trabajar cuando estamos embarazadas es más más que en el cuerpo físico, es más en lo emocional, ¿no? El desapegarnos de esas creencias limitantes que podamos tener, miedos, temores, mucha carga que hayamos podido recibir de lo que sea, que nos hayan contado, que nos haya podido hacer creer que es difícil y que no vamos a poder parir. Entonces creo que eso es lo más importante, el transmitir a la mujer que por supuesto puede parir, si no, no estaríamos aquí. Llevamos muchos miles y millones de años pariendo. Entonces, creo que eso es más importante más allá de lo físico. Por supuesto, vamos a trabajar lo físico, vamos a trabajar la apertura, vamos a trabajar la elasticidad también, la fuerza. Pero para mí es mucho más importante trabajar a nivel emocional. Tú puedes, o sea, claro que puedes como que vas a poder. Claro. Y eso es muy necesario, ¿eh? Esos miedos se ven en clase. Y, pues no sé, pues no sé contarte, ¿no? Pero muchos miedos como si fuésemos seres que no estamos preparados para parir, cuando por supuesto que lo estamos. Claro. Ahí, por eso te había comentado al principio que iba a hacer como dos bloques, ¿no? En el Es primero verdad, me iba a lo ¿te emocional. Sí, acuerdas? sí, sí, Te sí, iba a preguntar estábamos en lo físico. por la parte física y ahora entonces me das pie a ahondar un poco en Vale. la parte psicoemocional que para mí es muy importante, quizás también un Mm, poco por mi otra profesión. Eh, somos un todo, ¿no? No claro. solamente somos un conjunto, una sumatoria de huesos, sangre, músculos, ¿no? Y tejidos, sino que somos mucho más y realmente para que un ser humano, ya no digo una mujer embarazada, sino para que un ser humano viva íntegra y armónicamente, necesita atender, conocer y sostener todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, en este caso, claro, yo pienso, si con una práctica de una persona que no está embarazada, ya sea hombre o Mm, mujer, hay una conexión mucho más allá de la parte física, hay una conexión con los centros energéticos, hay una serie de posturas que facilitan la expresión de ciertas emociones, la conexión con cierta emocionalidad, ¿no? Que nosotros podemos tener y con un montón de cosas que tenemos albergadas en nuestro universo interno, pues de por sí ya el embarazo facilita todavía más, sobre todo también por el cambio hormonal al que se ve sometida la mujer, que todo ese mundo se acentúe, ¿no? mm, Se incremente un poco. Entonces, esa era mi siguiente pregunta, porque yo no por la parte de la práctica de yoga, pero sí que he tenido en consulta mujeres embarazadas a las que he acompañado para intentar mm, con complementación, pues armonizar al máximo su estado en toda la gestación. Sí me he encontrado también con estos miedos, ¿no? Y no solamente con el miedo a lo que es puramente el hecho de parir, sino a todo lo que tiene que ver con todo lo que se abre a partir de ahí, ¿no? El mm, mundo laboral de la mujer, el mundo familiar de la mujer, la relación con su pareja, porque realmente la apertura, ¿no? De un nuevo miembro en la familia siempre genera que se tenga que mover todo el sistema familiar, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría que nos comentaras o nos compartieras algunos de tus secretos en tus clases mm. de cómo llevas a la mujer a que sea consciente de que todo ese mundo que se abre es una oportunidad maravillosa para entender su mundo interno, para relacionarse con toda esa parte psicoemocional y de qué manera lo facilitas. Mm. Bueno, pues trabajamos mucho a través de pranayama, Uh -huh. trabajamos mucho a través de meditación. Hay una frase que yo no sé dónde la escuché, pero que luego la hice muy mía porque lo siento así, que es que la mujer embarazada no necesita sentarse en postura de meditación porque todo el rato está meditando. Y es verdad, Qué bonito. yo al menos lo viví así, hay mucha conexión, hay mucha presencia y mucha conexión. Quizás si queremos buscarla o sabemos cómo llegar a ella, puede ser, ¿no? Puede que, no, que nos perdamos en el ruido mental de los miedos o todo lo que pueda haber, pero es fácil acceder a ello cuando nos ponemos. Entonces trabajo mucho a través de esto, ¿no? De la meditación, de los pranayamas. Luego una herramienta que a mí me ha servido mucho, que descubrí en mi primer embarazo, fue el canto prenatal,
Y a través de vibración, de vocalización, es muy bonito cómo conectamos con el bebé, cómo conectamos con el cuerpo y cómo conectamos bueno, con esa conexión, ¿no? Con esa esencia a la que queremos acceder. Y bueno, pues serían más o menos las herramientas de las que yo me puedo valer. El canto prenatal fue un gran descubrimiento y no solamente durante el embarazo, sino de cara al parto. Es una... Y esto nos puedes compartir un poquito más, que seguramente que las personas que nos escuchan no sea la primera vez que lo han oído, o bueno, a lo mejor no, a lo mejor hay otras personas que no, pero a mí me gustaría que nos compartieras un poquito más. ¿En qué consiste? ¿Dónde lo has aprendido? Yo lo conocí por Esther Santiago, que la recomiendo muchísimo. La podéis encontrar como La Voz de la Maternidad en Google o como Esther Santiago, seguro que sale. Hay mucha información en su web, su canal de YouTube. Y bueno, básicamente es conectar con nuestra voz y con nuestra vibración a través de la voz y esa conexión que existe entre nuestra boca y nuestra vagina, nuestro cuello y nuestro cuello del útero, la cavidad bucal y el útero. Hay una conexión, de hecho las palabras son las mismas, ¿no? La boca de la vagina, la boca de nuestra boca o el cuello. Y lo que Esther nos contaba una vez también es que hay como una conexión entre tejidos, o sea, el tejido es el mismo. Entonces hay una conexión absoluta entre unos y otros. Y cuando abrimos aquí, también estamos abriendo abajo, claro. Entonces en ese trabajo preparatorio para el parto es fundamental el trabajarlo durante el embarazo para tener una conciencia y una conexión y una apertura y trabajarlo durante el parto, que lo único que necesitamos es dejarnos abrir. O sea, dejar que el cuerpo se abra, quiero decir. Entonces, si estamos abriendo aquí, estamos abriendo abajo y estamos dejando que nuestro bebé salga más fácilmente. Es pura magia, porque yo en los dos partos lo he vivido. En el primero fue súper mágico porque Esther nos contó que varios profesionales se habían formado con ella en ciertos hospitales, matronas, ginecólogos y así. Y fue muy bonito cuando yo iba a clase con ella, iba a clases semanales embarazada, nos lo contó. Y bueno, yo cuando me puse de parto fui al hospital donde nació mi primer hijo y de repente me recibe un matrón súper amoroso y de repente me dice, ¿conoces el canto prenatal? O sea, fue de no, sí, claro que sí. Y bueno, él se había formado con Esther. A ver, una pequeña formación, no sé, algún taller hizo, tampoco fue una formación súper profunda, pero bueno, era una persona que tenía esta conciencia y esta herramienta en sus manos para acompañar a las mujeres durante el parto. Y sí, cambia mucho cuando tienes esa herramienta entre manos, porque cambia la percepción de la apertura y del dejarnos ser canal. En realidad somos un canal y es como dejarnos ser canal ahí. Es muy bonito. Yo recomiendo mucho a Esther Santiago, muchísimo. Y luego también conocí a través de Esther a Tanit Navarro, que es una cantautora catalana que tiene un CD que se llama Nueve Lunas, que es precioso, que ya tiene varios años, pero en casa lo seguimos escuchando y cantando y tiene ciertas canciones que son muy bonitas. Y con Tanit hice una formación de canto prenatal cuando vino a Madrid una vez. Entonces, qué bueno, pues yo creo que a quien le pueda interesar el tema, buscando a Esther Santiago en Madrid y a Tanit en Cataluña, pueden tener acceso a sus talleres y formaciones. Y bueno, ahora como todo es online, pues facilita también bastante. Es lo que iba a decir, que bueno, nos das herramientas para que las personas puedan investigar y bueno, yo intentaré ponerme en contacto y estaré encantada si quieren pasar por aquí para conversar y que nos enriquezcan, ¿no? Con esto que nos cuentas, que me parece bellísimo además, me parece una herramienta maravillosa de conexión con uno mismo y sobre todo de favorecer un parto mucho más natural, ¿no? Mucho más consciente y mucho más... Claro, eso es mucho más nutritivo. Y luego Esther también hace cosas con parejas, que eso me parece muy bonito. Esther es psicóloga también y de hecho cuando yo te conocí, Nieves, me recordaste un poco a ella. Tenéis una voz muy, muy dulce, las dos muy, muy similar. Tu voz me recuerda mucho a la de Esther también. Y Esther hace también cosas con parejas, que no solamente las mujeres pueden beneficiarse, sino, por ejemplo, hay un intensivo de la voz en el parto que las mujeres pueden ir acompañadas de sus parejas o de la persona que vaya a acompañarlas en el parto y es muy bonito. Qué bien.
Pues nada, muchas herramientas nos das, nos abres muchas puertas, Sandra, te lo agradecemos un montón. Y lo siguiente que quiero que nos compartas, me encantaría que nos compartieras porque a mí me parece muy, muy mágico, ¿no? Todo el proceso. Es decir, hemos dicho que tú acompañas a la mujer desde el momento en el que sabe que está embarazada hasta que en la misma clase, unos años más tarde o un tiempo más tarde, te puedes encontrar a la misma mujer con 2 hijos y su marido, ¿no? Y eso me parece bellísimo, ¿no? Es que me parece precioso todo ese proceso. Pero claro, si hablamos un poco de lo que es como la estructura de las clases de yoga, me parece como mágico el que se pueda desarrollar el arte de poder transmitir la práctica de yoga en estos escenarios tan distintos, ¿no? Porque yo me imagino una mujer con su bebé de unos cuantos meses practicando, ¿no? El bebé llora, berrea, tiene sueño. ¿Cómo haces para adaptar? Yoga con bebés, yoga para niños, yoga para Ya, embarazadas. ya. Cuéntanos, porque de verdad a mí me encanta, o sea, me parece mágico, ¿no? Y debe ser preciosa la experiencia. Pues sí, son unas clases en las que necesitamos mucha improvisación. Yo puedo diseñar una clase y tenerla toda súper bien diseñada para lo que yo quiero hacer ese día con mis alumnas, pero igual nada que ver lo que va a surgir, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, hay improvisación, hay poco silencio porque los bebés pues van a expresarse. Va a haber bebés que lloren porque necesitan teta o necesitan alimento, bebés que haya que cambiar un pañal, que necesitan brazos y todo eso va a estar ahí danzando con la práctica de yoga. Ujú. Luego también creo que es importante que en estas clases, igual que te comentaba de las clases de yoga prenatal, pues va más allá de practicar yoga. También lo que se genera es una tribu ahí y un compartir entre mujeres que están criando. Ujú. Entonces es un poco pues esa conjugación entre practicamos yoga, pero también compartimos y charlamos pues esta necesidad que tenemos, ¿no? En ese momento. Y hay otra idea que te quería contar que se me ha ido de la cabeza. Bueno, básicamente esto, ¿no? Es mucho fluir, mucho improvisar Ujú. y tener en cuenta la necesidad del bebé. O sea, lo primero es la necesidad del bebé. Vamos a atender esa necesidad del bebé para sumergirnos en nuestra práctica. Tal cual yo planteo las clases de yoga posparto o con mamás y bebés, es que la madre pueda dedicarse a su práctica porque lo necesita. Está muy Claro. entregada al cuidado y necesita ese momento para ella. Entonces, el bebé viene con ella porque son un pack y el bebé tiene que venir con ella, pero yo siempre les digo, si el bebé está tranquilo o tranquila, déjale ahí en su mantita, déjale tranquilo y dedícate este momento a ti. Y bueno, difícilmente se están una hora o una hora y media tranquilitos, pero bueno, todo lo que puedas aprovechar mientras el bebé está tranquilo, dedícate a tu práctica. Y luego cuando el bebé te requiera, pues le das lo que necesite. Y en nuestras posturas, pues vamos incluyendo a los bebés cuando lo necesitan y los usamos para posturas de fuerza muchas veces, o los balanceamos en posturas de balanceo sobre la espalda y hacemos masajes, Ujú. hacemos funciones y bueno, pues es una clase muy diferente Claro. y muy bonita. Sí, me parece muy interesante lo que tú dices, ¿no? El tener en cuenta que precisamente la mujer es cuando más lo necesita, ¿no? Mm. El poder seguir sosteniendo una práctica y una forma de expresión, porque al final yo siento que con el yoga nos expresamos constantemente. Mm. em, y si no hubiera estos espacios, pues claro, la mujer se tiene que quedar en su casa con su bebé Claro. y hasta que el bebé no tenga cierta madurez, pues no podría continuar eso que ha iniciado y que para ella es esencial, porque cuando uno realmente conecta con la filosofía del yoga, forma parte de él, es como si de repente dejara de practicar y dejara de expresar una parte de sí mismo, ¿no? Y me parece muy, muy bello eso, que haya estos espacios. Y con los niños, ¿cómo son las clases? Porque me las puedo imaginar y mucho, mucho silencio y mucho orden tampoco debe de haber, Nada, ¿verdad? cero. Es juego, con niños es juego. Claro. Nos convertimos todos en niños en ese momento. Ujú. Cuando yo estoy sola con los niños, cuando es una clase solo para niños y niñas, pues claro, yo soy la adulta, yo soy la profesora, pero Ujú. también hay mucho juego por mi parte, claro, o sea, me convierto en una niña más. Claro. Y, y todo es a través del juego, todo es a través de imitar animales, nos basamos en los animales, en la naturaleza, y hay mucho cuento, y hay mucha canción, y hay mucho movimiento a través de las canciones, y básicamente imitamos animales, o sea, también otros elementos de la naturaleza, pero
sobre todo animales. Qué bonito. Y luego hacemos práctica de pranayamas, hacemos práctica de meditación también. Ujú, Bueno, ahí vamos, pero siempre a través del juego, todo es juego. O sea, claro. difícilmente hay esterillas bien colocadas. La mayoría de las veces no hay esterillas. O sí las Directamente. hay, pero bueno, hacemos un sol con las esterillas y hay mucho juego, mucho. Ujú, Y ellos necesitan también ir variando porque si no se aburren. Entonces, es muy rápido también. Son juegos cortos y rápidos. claro. Sí. ¿Y a partir de qué edad, Sandra, más o menos se considera porque entiendo que dentro de esas clases para niños, pues habrá niños que irán, bueno, pues claro, evolucionando, si siguen conectando con Mm, las clases, van creciendo, se van haciendo mm. más mayores. ¿Y a partir de qué edad consideras que un niño deja de ser un niño para tener una práctica, no, claro, a lo mejor como un adulto, pero sí una práctica un poco más, no sé, con una estructura diferente y con una forma de Depende de expresión? depende de la persona. A Ujú, ver, diría que cuando se acerca la adolescencia, claro, son muy diferentes los grupos de pequeñitos. Yo claro. empiezo con 3 años, a veces vienen de 2, porque a veces en yoga en ¡Guau! familia, claro, en yoga en familia a lo mejor viene un niño o una niña que tiene 5, pero tiene a su hermanito de 2, pues también se Claro, viene. Entonces, con claro. 2 años muchas veces vienen ya. Y también Ujú, es que hay un vacío ahí entre yoga mamás y bebés y niños. Hay niños de 2 años que los pobres no están en ningún grupo a veces. claro. Bueno, yo los admito siempre, tanto en bebés como en familia. Ujú, Y por un lado serían los niños pequeñitos, por otro ya niños y niñas más mayores, pues quizás de 7 a 12, ¿no? Podríamos ujú. considerar ya segundo septenio. Y a partir de 12, pues depende un poco del niño o de la niña. Yo me he encontrado en yoga en familia niñas que eran muy maduras ya con 12 años y que no querían un yoga infantil y lo que preferían era hacer un yoga pues, más parecido a lo que hace su mamá o su papá. Sí. Y luego niños, que no tiene por qué ser esta distinción de género, pero bueno, sí que creo que la madurez suele ser bastante diferente entre unos y otras, Ujú, sobre todo niños de 12 bueno, pues que les apetecía todavía un juego más infantil claro. o el que podamos desarrollar con otro niño o niña de 7 8 años. Mm. Ujú, Depende un poco, pero bueno, sí, la franja sería adolescencia. Pero también hay un vacío ahí, porque en las clases de yoga para adultos y adultas, pues difícilmente nos encontramos adolescentes. sí, sí, Yo por eso esa quería franja no saberlo. la trabajo, quizás Claro. porque no he llegado, ¿eh? Yo también me voy guiando un poquito por el camino que me van marcando mis hijos. A mí me llamó la atención el embarazo y el posparto antes de ser madre, pero tampoco pensaba yo que iba a dar clases a niños. No he estado yo tan inmersa en el mundo infantil. Ujú, Y todo llegó un poco de la mano de mis hijos, ¿no? Porque, bueno, practico en casa con ellos y ya llegó esa necesidad de voy a formarme y voy a practicar con más niños y niñas, más allá de mis hijos. Entonces, quizás cuando ellos sean adolescentes también me se vea te más abre otra puerta. inmersa en este mundo. Pero sí que tengo una amiga que trabaja, una amiga profesora de yoga que trabaja mucho con adolescentes. Y creo que es Ujú, importante porque no hay tantos centros de yoga o personas que estén especializadas en esta población en particular, exacto. que no son adultos todavía, pero tampoco son niños. Claro. Qué Mm, bueno tener este recurso. Pues nada, si hay personas que nos ven, que tienen hijos en esta edad y que quieren animarse, pues que se pongan en contacto conmigo o contigo y les facilitamos mm. el contacto de esta Sí, sí, persona. sí, seguro, Porque claro, creo que es importante lo que dices, ¿no? De hecho, es una época de muchísimo cambio. claro. Y que realmente se necesita, es una época como muy crucial, ¿no? Y abrirle a esta dimensión me parece un regalo realmente para este Bueno, ser, ojalá ¿no? hubiera descubierto yo el yoga con 12 o Claro, 13 años. efectivamente, para su maduración, ¿no? Bueno, y nos Claro. quedaría entonces el yoga en familia. Cuéntame el Sí, escenario porque debe ser maravilloso. Me encantaría tener un agujerito para poder mirar y presenciar porque debe ser tan bello lo que se crea ahí. es muy divertido, a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. De hecho, yo he dado más clases a familias que a niños y niñas, Mm, grupos solo de niños y niñas, que he tenido ujú, mis grupos, pero sobre todo con familias tengo más experiencia. Y son clases muy divertidas, es un momento de juego y de expansión para toda la familia. Los adultos se convierten en niños y en mm, niñas. Entonces ahí todos, como te contaba antes, todos somos niños y niñas en esa clase, incluso las madres y los padres. ujú. Y es muy bonito porque hay mucho intercambio de roles también. Yo hago juegos en los que intercambiamos roles y son los niños quizás los que tienen que guiar
a su padre o a su madre cuando están acostumbrados a siempre recibir como las indicaciones de los adultos, ¿no? Ellos que siempre tienen que hacer lo que diga un Claro. adulto, pues al revés, son los niños y las niñas los que dan las indicaciones, o hay mucho acroyoga, mucho contacto físico, se genera un ambiente de mucho vínculo y bueno, creo que es necesario, ¿no? Yo que estoy criando también y que es cansado y que es muy intensa la crianza, pues a veces las madres y los padres no tenemos esos momentos de juego y disfrute y ya. Parece mentira, pero en el día a día a veces nos falta encontrar esos momentos. Entonces yo las clases de yoga en familia pues las hago, te iba a decir, las hacía antes de este parón un poco físico, ¿no? Pero las hacía mucho en fin de semana y era un momento muy bonito de disfrute. Debe serlo, sí. Mm. Bueno, quiero también comentar que en tu página web tienes grabadas 3 meditaciones para que las personas lo sepan y puedan disfrutar de tu generosidad, y las tienes ahí abiertas a todo el mundo. Recuérdanos tu página, Sandra, y aunque yo después de la entrevista voy a poner todas tus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todo lo que tienes, pero recuérdanos tu página web. Mi página son www.yogasanmams.com. Y ahí hay una pestañita que tienes que son meditaciones. ¿Qué meditaciones tienes ahí? Pues no sé si me acuerdo. Tengo una para el embarazo. Tengo un yoga Te lo digo nidra. yo. Te lo digo yo que lo sabrás mejor. Que lo he investigado. Tienes meditación para conectar con la calma interior, meditación de yoga nidra y meditación para embarazo. Sí, la verdad que tengo un poco compartido. Esto fue como, bueno, me surgió el impulso pues estos meses que estuvimos confinados en casa y que me apeteció más como compartir con el resto de personas pues recursos que a mí me sirven y aportar un poquito, ¿no? Y bueno, fue ahí mi intento, ¿no? Todavía me falta mejorar mucho el tema audio y tecnología, pero bueno, mi idea es que vaya un poquito en aumento y poder ofrecer más recursos. Exacto. Estamos en un momento, creo que para eso, ¿no? Para poder expandir, compartir y intentar, bueno, pues dar herramientas también a otras personas que a nosotros nos sirven y que pueden ayudar a una persona a gestionar el estado en el que se encuentra, ¿no? Porque vivimos una época, tiempos convulsos, como yo digo, ¿no? Estamos viviendo algo bastante inesperado, ¿no? Como la vida en general, pero sí que es verdad que nos está cambiando todo lo que es la estructura, ¿no? A nivel de relaciones, a nivel incluso a nivel laboral, profesional. Entonces, bueno, creo que poner un poco al servicio herramientas que nos son útiles y pueden abrir la utilidad a otras personas es básico, ¿no? Y es súper esencial en este momento. Así que, bueno, invito a las personas a que se hagan un pequeño viaje por tu web y si les apetece, pues que se sumen a estas prácticas que les van a conectar, pues seguramente con serenidad, como poco. Luego ya veremos a ver qué se les abre, ¿no? Además de eso. Y además de todo lo que hemos hablado, de todo este universo en relación a la mujer y a todo lo que se abre desde el momento en que está embarazada, también eres community manager. Cuéntanos qué es esta actividad que haces. Pues lo que hago es ayudar a personas, sobre todo mujeres, trabajo mucho con mujeres, también trabajo con algún hombre, pero bueno, mis clientes suelen ser mujeres, emprendedoras y autónomas a gestionar sus redes sociales y su web. Entonces, básicamente es lo que hago. Bueno, me adapto mucho a la necesidad de la persona. Hay personas a las que le llevo las redes sociales completamente, lo delegan en mí y yo hago todo el trabajo. Hay personas con las que hago asesoría, porque ellas mismas tienen muy claro lo que quieren contar y tienen ganas y tiempo para hacerlo, pero lo que necesitan es un trabajo de una asesoría puntual por mi parte. Okay. Y luego, pues en tema web también un poquito esto, ¿no? Pues o diseño y desarrollo desde el principio o he cogido webs de personas que necesitaban actualizaciones y mantenimiento y también lo hago. Pero sí que me gusta trabajar mucho con mujeres y sí que me gusta mucho trabajar con actividades muy afines a mí. Pues las personas con las que trabajo se dedican a la salud, al yoga, al bienestar, a la vida activa, al deporte. Es un poco pues el entorno que a mí me gusta trabajar. Entonces me siento muy cómoda porque, claro, para trabajar en redes sociales hay que contar cosas
y yo no puedo contar cosas que no vibran conmigo. Claro. Entonces, si conecto mucho con lo que tengo que contar, pues es algo fácil y fluido. Y si no, pues es que directamente no lo cojo, porque no es mi tema. Qué bueno. Pues Sandra, súper enriquecedor todo lo que nos cuentas, nos has abierto un montón de puertas y ventanas, ¿no? Con nuevas cosas que nos has compartido, que muchas de las personas que nos ven seguramente a lo mejor no conocían. Y estaría mucho más rato hablando contigo, pero vamos a ir, si quieres, finalizando la entrevista o la conversación. Pero antes te voy a pedir dos cosas, aunque ya nos has aportado mucho, pero siempre a todas las personas que pasáis por este espacio, os pido que nos regaléis un alimento. Recuerdo siempre lo mismo, Alimenta tu Vida es un proyecto que está enfocado a la forma en la que tenemos las miles de formas que tenemos de alimentarnos, que no tienen nada que ver solamente con alimentación sólida y líquida, sino que nos podemos alimentar de muchas, muchas maneras. Y me gustaría que nos aportaras un alimento, algo bueno, pues que pueda nutrir a las personas que nos ven, más allá de todo lo que nos has aportado, ya que es mucho. Y luego un consejo. Así que te dejo que tú escojas el orden. El consejo tiene que ver con si solamente pudieras decir una cosa, un consejo o una recomendación a las personas que nos ven para mejorar su calidad de vida, ¿qué sería? Y luego que nos compartas el alimento. Hazlo por el orden que tú prefieras. Vale, bueno, pues te voy a compartir el consejo primero, porque el Venga. alimento que me gustaría compartir me parece un buen cierre. Pues mira, no sé, hay una frase que está en mí desde hace tiempo y que trato de vivir con ella y es menos es más. Para mí es fundamental en todo, en lo que consumimos, en la huella que dejamos en el planeta, en lo que consumimos en general, me refiero, lo que introducimos en el cuerpo, lo que compramos, creo que es básico el menos es más, porque creo que nos acerca más a nuestra esencia y a nuestra felicidad. No necesitamos tantas cosas, consumir tantas relaciones, ni productos, ni alimentos, en fin, todo en general, ¿no? Cada cual sabrá qué cosas de más puede estar teniendo o consumiendo, ¿no? Y yo puedo identificar las mías, quizás cada persona es diferente, ¿no? En esto, pero a mí me sirve, no sé si al resto, pero a mí me sirve sí, a mí el menos es más en mi vida, porque a veces me estreso por cosas que luego digo, pero es que solo hace falta frenar, ¿no? Y quitarme exigencias y quitarme quehaceres y bueno, pues como viven los niños y las niñas, ¿no? Para mí son mis maestros, mis hijos, el presente absoluto. Y para eso necesitamos quitarnos muchas cosas que tenemos de más. Pensamientos, exigencias, en fin. Qué bueno, me encanta tu consejo. Me parece muy bello y muy necesario además en estos momentos. Así que millones de gracias por esa invitación y bueno, pues vamos con el alimento. Pues mira, el alimento que me gustaría traer es una cancioncita que yo utilizo con los niños y las niñas en clase, bueno, y con las familias, y con mis hijos, que es muy cortita y que bueno, conecta con nuestra luz interior, que creo que mejor para alimentarnos, ¿no? De conectar con esa luz. Venga. Y la vamos a hacer 2 veces. La hago una y luego la segunda la repites conmigo, ¿vale? A ver si la cojo rápido, venga. Vamos allá. Es muy fácil. Mi pequeña luz saluda a tu pequeña luz, mi pequeña luz, tu pequeña luz. Mi pequeña luz saluda a tu pequeña luz, namaste. Es así de fácil. ¡Qué bella! Me encanta. ¡Qué bonita! Vamos a hacerlo juntas. Venga. A ver, no sé si se me ve bien. Se te ve divinamente. Vale. Mi pequeña luz saluda a tu pequeña luz. Mi pequeña luz, tu pequeña luz. Mi pequeña luz saluda a tu pequeña luz. Namaste. Muchas gracias, Sandra. Esto no me lo esperaba, me lo has jugado, ¿eh? No hacerte cantar, ¿no? Claro, en clase tenemos que cantar todo. Qué divertido, me encanta.
Sí, mira, hasta se me están subiendo los colores. Yo creo que parece que no soy muy vergonzosa, aunque parezca que no, tengo ese punto ahí de vergüenza. Pero sí, claro, como encima no me la sabía, era como que me encontraba perdida, pero ha sido divertido, ¿no? El poder seguirte como un niño ahí de, ay, a ver qué tengo que hacer, ¿no? Me ha gustado mucho el cierre. Pero es genial. Con los niños y las niñas, la primera vez te escuchan, la segunda ya están cantando. Y al siguiente día cuando vienen ya te están Qué diciendo, bello, oye, profe, ¿no vamos a cantar esta canción? qué bello, me Mm. encanta. Pues mi pequeña luz saluda a tu pequeña luz y a todas las luces que nos están viendo ahora o cuando sea, que será su momento presente. Ujú. Así que millones, millones de gracias, Sandra, muchas, muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor, al menos a mí me ha resultado así. Haces un trabajo bellísimo, haces un acompañamiento maravilloso, pones en valor a muchísimas mujeres y creo bueno, pues que es algo maravilloso, que te deseo un larguísimo, larguísimo camino y que espero que podamos seguir compartiendo momentos. Esta es tu casa, si en algún momento te apetece volver a compartir, yo estaré encantada de conversar y seguro que las personas también de escucharte. Dejaré, como dije antes, todas tus redes sociales para que las personas te puedan buscar y puedan, bueno, igual incluso acudir a ti si quieren empezar ese comienzo desde el embarazo o yoga en familia, bueno, pues todo lo que estés haciendo Ujú. en la forma en que lo estés estudiando hacer. Te dejo que te despidas como tú desees y cerramos aquí. Pues muchas gracias, Nieves. Yo encantada. Gracias por darme esta oportunidad de transmitir mi manera de vivir el yoga, ¿no? y la maternidad. Y nada, que encantada, que muy agradecida ¿Mm? y ojalá podamos volver a coincidir juntas y conocernos también. Me he olvidado de una cosa que no voy a dejar pasar, aunque estuviéramos haciendo un cierre y una despedida, y es tu cuento, por favor, ¡Ay! cuéntanoslo. Que se me ha olvidado por completo y digo, pero bueno, el cuento, cuéntanos en primicia, que estás ahí haciendo algo maravilloso también, cuéntanoslo. Sí, bueno, mi tercer hijo o hija. Pues sí, he creado un cuento de yoga para niños y niñas que Wow. está en proceso. Mi proceso creativo ya está completado. Ujú, También el de la ilustradora que ha colaborado conmigo, que es ujú. maravillosa, que son unas ilustraciones bellísimas y que Wow, estoy deseando ver en papel. qué bien. Y bueno, pues ahora está en el horno. Pues otra sincronía de la vida, apareció una editorial que me vibra muchísimo porque hace unos trabajos muy bonitos y con mucho Ujú. amor. Y bueno, pues parecía que al principio no iba a poder ser, pero cosas de la vida sí fue. O sea, tenía que ser con ellos y con ella. Claro. Y está ahí, está en el horno con esta editorial, están haciendo su trabajo editorial y muy probablemente en primavera vea la luz, abril, Ujú. mayo, o sea que no Qué queda nada. bien. Sí, muy Pues nada, emocionada, la verdad. Ha sido un hombre, proceso largo, ha sido un claro, embarazo de un par de años o más. claro, no es para Y menos. tengo ganas de verlo. Pues Sí, nada, cuando vea la luz, me avisas rápidamente, me guardas un seguro. ejemplar, por supuesto, no Sí. faltaba más. Y yo también lo anunciaré a través de mis redes sociales porque me parece un proyecto muy bonito y realmente no hay mucho sobre ello. Y creo bueno, puede ser un regalo para las madres y para los niños, para Sí, yo creo todos que va a ser una realmente. buena herramienta tanto para familias como para profes de yoga para niños, Exacto, bueno, para todo el mundo en general que tengan niños y niñas cerca. qué Va a ser bien, una bonita herramienta y bueno, y ya lo verás. Creo que va a ser muy bonito. qué bonito. Pues nada, con esta ilusión de un proyecto nuevo nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre os digo, sin vosotros este espacio no tendría sentido. Nos vemos en una próxima conversación. Sandra, un beso enorme y un Muchas beso para gracias, todos. Inés. Nos vemos pronto. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao.